Buenas tardes, mi nombre es Helmut Lacheros, estudiante de psicología en la sede Yopal. Vengo a hablarles el tema relacionado sobre el suicidio. Cada vez se conoce más acerca de la biología del suicidio, la ansiedad y la depresión. Se trata de procesos que pueden ser detectados y tratados a tiempo. Es importante descartar la necesidad de sensibilizar a padres, maestros, médicos y familiares sobre la vital importancia de detectar tempranamente la presencia de factores de riesgo del suicidio, para poder así establecer un diagnóstico y un tratamiento correcto y oportuno. Esto aporta de manera contundente y significativa a la calidad de vida tanto de pacientes con predisposición suicida como a la calidad de vida del vínculo familiar. Consideran que los suicidas tienen un trastorno mental que implica un comportamiento anormal. Esta hipótesis está basada en la alta prevalencia de trastornos mentales en los suicidas. Para el modo del neuropsicobiológico de Mann, las causas de la CS están sustentadas en varios factores genéticos, neurobiológicos y psicológicos que afectan al sistema serotoninérgico. Este modelo presupone que la conducta suicida es la resultante de la interacción entre el estrés ambiental, la predisposición y la vulnerabilidad a dicha conducta, planteando una relación estrés-diétesis en la que los factores de ambos tipos contribuyen a la presentación de la CS. Los factores de riesgo que actúan como estresantes son la existencia de enfermedad mental, intoxicación aguda por sustancias, mimetismo, crisis social y familiar. En estos sujetos vulnerables, la pérdida afectiva, el descenso del estatus socioeconómico e incluso los cambios sociopolíticos suelen actuar como sucesos desencadenantes del suicidio, especialmente cuando coexisten con abuso de alcohol y drogas, abusos físicos o sexuales en la infancia, aislamiento social o enfermedades somáticas dolorosas o incapacitantes. En respuesta al estrés se activan procesos neuroquímicos y fisiológicos que contrarrestan los efectos producidos mediante un proceso homeostático. En este proceso, el hipotálamo produce el factor liberador de corticotrofina y el locus coeruleus noradrenalina. Ambos actúan directamente en otras estructuras cerebrales, priorizando la atención, la vigilia y la defensa sobre la alimentación y la conducta sexual. Es de esperar que el proceso suicida, las alteraciones en estos procesos hayan venido ocurriendo desde hace mucho tiempo atrás. Por lo anterior es conveniente adoptar en la conceptualización e intervención preventiva terapéutica de la conducta suicida un enfoque plural, antropológico, holístico y global. Solo de esta manera se realizará un mejor abordaje del grave problema que representa el suicidio. Los factores de riesgo del suicidio pueden ser fijos o modificables. Evidentemente, ningún tratamiento modificará los riesgos fijos, tales como el intento previo de suicidio, los factores genéticos o los de género, la edad, la etnia, el estado civil o situación económica. En cambio, los factores de riesgo modificables son principalmente la ansiedad y la depresión. En efecto, la mayoría de los suicidas tienen una historia reciente de pérdida afectiva real o imaginaria, que funciona como desencadenante. Tenemos eh, unos ejemplos de factores que influyen en el riesgo de la vida, en el riesgo de la conducta suicida, como lo son la depresión, el alcoholismo, la adicción a sustancias, la psicosis, los intentos previos de suicidio, el aislamiento, entre otros. Muchas gracias. Buenos días compañeros unadistas, mi nombre es Jorge Andrés Vargas, soy estudiante de psicología de segundo semestre y para el desarrollo de esta actividad voy a trabajar el tema de las sustancias psicoactivas y la relación con la psicobiología. Para comenzar este tema voy a hablar de las dependencias en los organismos y una dependencia tiene varios factores en común, como lo son los circuitos neuronales sobre los que estas dependencias actúan y también tienen en común los mecanismos implicados para la producción de un efecto reforzador. Este efecto reforzador es el responsable de la adicción a una sustancia. En el tema de las sustancias psicoactivas vamos a trabajar la palabra drogodependencia. Una drogodependencia es una situación en la que se pierde el control del consumo de una sustancia. Para las drogodependencias existe un mecanismo que se centra en el sistema de recompensa cerebral con la vía mesolímbica,
ya que usa como neurotransmisor a la dopamina. Y en diferentes estudios con seres humanos y con animales se ha indicado que el receptor para la dopamina D2 es un importante componente motivacional en cuanto a la adicción a las drogas. Sin embargo, los estudios continúan con el fin de poder definir los genes implicados y poder mejorar ejercicios de prevención y de tratamiento a las drogodependencias. En las drogodependencias intervienen cantidad de factores, tanto genéticos como ambientales. En cuanto a los factores genéticos, un elemento es hereditario. Lo hereditario depende entre un 30 y un 70%. Las sustancias que causan dependencia actúan sobre un sistema de refuerzo y crean un síndrome de abstinencia a través de los genes receptores para la dopamina D2. Esto se expresa con una predisposición hacia una sustancia o hacia una droga. La dopamina D2 el receptor de la dopamina D2 tiene un papel muy importante, ya que es modulador sobre la selección de una sustancia o de una droga que se va a utilizar. Recordemos que pues esta situación o esta acción continúa en estudio, ya que, como se mencionó anteriormente, las drogodependencias se complementan con bastantes factores genéticos como factores ambientales. Buenas noches, soy Mary Sánchez Díaz, estudiante de segundo semestre de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Con el fin de dar continuidad con una de las actividades de psicobiología, hoy quiero hablarles sobre el tema de la ansiedad. Los trastornos de ansiedad son en la actualidad enfermedades psiquiátricas muy frecuentes e incapacitantes. Las mujeres en edad reproductiva son más vulnerables a desarrollar trastornos de ansiedad, aproximadamente entre 2 a 3 veces más que los hombres. Ser hombre o mujer no solo puede influir en la prevalencia de los trastornos mentales, sino también en la manifestación y expresión de los síntomas, la voluntad para solicitar asistencia médica o psicológica, el curso de la enfermedad, incluso en la respuesta del tratamiento. Cada vez hay pruebas más sólidas de que existen diferencias entre ambos sexos respecto a la anatomía cerebral, la neuroquímica y los patrones de activación y respuesta en los estímulos ambientales. Diferencias que pueden influir en la etiología y el curso de los trastornos psiquiátricos. Sin embargo, poco se conoce sobre los factores de riesgo que inducen a las mujeres a desarrollar ciertas psicopatologías. La ansiedad puede ser conceptualizada como un estado negativo con 3 componentes, uno fisiológico, la hipervigilancia, otro afectivo, el miedo, y otro cognitivo, la indefensión, y cuya principal característica es la sensación de incontrolabilidad sobre posibles amenazas o daños. Aunque la ansiedad es una reacción psicológica normal que tiene la función de prepararnos para peligros futuros, también representa el síntoma psiquiátrico más común. Todos los trastornos de ansiedad se caracterizan por presentar síntomas de ansiedad, pero son muy distintas las características de cada trastorno. El trastorno de angustia se define como una alteración psiquiátrica caracterizada por ataques de pánico inesperados y repetidos. Los ataques de pánico son limitados en el tiempo, altamente aversivos, y están acompañados de un amplio rango de consecuencias fisiológicas y psicológicas negativas. Finalmente, no se conoce por qué las tasas de ansiedad son tan elevadas en las mujeres, y se sabe muy poco sobre cuáles son los factores de riesgo o antecedentes. Se especula que pueden existir factores de vulnerabilidad bioquímicos, hormonales o sociales que expliquen esta preponderancia a los trastornos de ansiedad en la mujer. Sin embargo, hasta la fecha no se han identificado ni dilucidado los factores que originan las diferencias de sexo en la etiología y patofisiología de los trastornos de ansiedad.
siendo necesaria más investigación sobre este tema. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Neida Riaño, estudiante del tercer semestre de Psicología del evento académico del CEA Yopal. El tema que escogí fue violencia, ya que es un tema discutido por los altos índices reportados ante la Secretaría de Salud Municipal. Según la Ley 1257 del 2008, tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito político, público o privado. Definición de violencia. Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico, patrimonial o por su condición de ser mujer. Encontramos los diferentes tipos de violencia. Violencia psicológica, acción o omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias, decisiones de otras personas por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirectamente, que impliquen un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal por el hecho de ser mujer. Violencia física, riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona. Violencia sexual, consecuencia que proviene de la acción consistente en obligar a una persona a mantener actos sexualizados físico o verbal o a participar en otras acciones sexuales mediante el uso de la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza, o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Daño patrimonial, pérdida, transformación o sustracción, destrucción, retención o distracción de objetivos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer. En el capítulo 3 socializan los derechos que tiene toda víctima de cualquiera de las formas de violencia. A. Recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible y de calidad. B. Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especializado desde el momento en el que el hecho constitutivo de violencia se pone en conocimiento de las autoridades. En el capítulo 5 hay medidas de protección. Primero, ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima cuando su presencia constituye una amenaza para la vida, cuando su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud, cualquiera de los miembros de la familia, en cualquiera de los miembros de la familia. Entre otras medidas que son importantes tener presente son: en el capítulo 4, medidas de sensibilización y prevención. El Gobierno Nacional ejecutará programas de formación para los servidores públicos que practican la adecuada prevención y protección y atención a la mujer. Tercero, implementará en los ámbitos mencionados las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos de la mujer. Por último, cabe resaltar la importancia del tema de violencia y saber que como futuros profesionales estamos obligados al compromiso físico y la responsabilidad por la comunidad y llegar en algún momento a mejorar la salud mental de las personas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia. Y por último, quiero decirles que no más violencia contra las mujeres.